Estas son las noticias más relevantes reportadas en la prensa norteamericana hoy viernes 4 de abril de 2025. Tras la imposición de aranceles generalizados a todos los países por parte de la administración Trump, una medida que ha causado un gran impacto internacional y sobre todo en los mercados, líderes de Canadá, Europa y China amenazan con severas contramedidas en respuesta a esta política de los aranceles que afecta a todas las importaciones de estos países y bloques económicos. La administración Trump emitió rápidamente una advertencia: ni se les ocurra ni lo piensen. Trump planea contener las represalias de la guerra comercial, amenazando con nuevos aranceles masivos a cualquier país que responda y ofreciendo en cambio la posibilidad de un mejor acuerdo para quienes se contengan y se sienten en la mesa de negociaciones con Washington. Los aranceles más altos, los llamados derechos recíprocos, para muchos países con desequilibrios comerciales con Estados Unidos, no entran en vigor sino hasta el miércoles, lo que le da tiempo a los líderes mundiales para defender sus argumentos ante un presidente que se considera un experto negociador. Todos los países nos han llamado, declaró Trump a la prensa el día de ayer. Esa es la belleza de lo que estamos haciendo. Tenemos el control. ¿Llegará a acuerdos para reducir los aranceles?, le preguntaron en esta conferencia de prensa ayer aquí en Miami. Por cierto, depende, respondió Trump, mientras nos den algo bueno. Hasta ahora, gran parte del mundo mantiene la esperanza de un acuerdo. Anthony Albanese, primer ministro de Australia, por ejemplo, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero ahora enfrenta aranceles del 10%, afirmó que su gobierno no se sumaría a una carrera para tomar represalias contra el gobierno de Estados Unidos. Japón, que estará sujeto a aranceles del 24%, no anunció de inmediato sus planes de tomar represalias. La India, que enfrenta un arancel del 26%, de acuerdo a la orden ejecutiva de Trump, indicó que no tenía planes de tomar represalias. Incluso los dos países que han tomado represalias, China, que por cierto ahora enfrenta aranceles de hasta un 70% y acaba de anunciar 34% de aranceles a las importaciones estadounidenses a China. Y además de China, Canadá, que pasó de un acuerdo de libre comercio sin aranceles a ahora 25% de aranceles sobre muchas de sus exportaciones a Estados Unidos. Han contenido, no han desplegado las armas más potentes en represalia. En el caso de Canadá, esto se debe en parte a que Trump amenazó con duplicar los aranceles cuando el líder provincial de Ontario, que es la ciudad de donde están las compañías que le proveen electricidad a una parte importante del norte del estado de Nueva York y otras localidades, comenzó o amenazó con ponerle un impuesto a la electricidad canadiense exportada a Estados Unidos de un 25%. De manera similar, el presidente Trump amenazó con aranceles del 200% a las bebidas alcohólicas europeas, incluyendo el champán, después que la Unión Europea dijera que sus represalias contra los gravámenes anteriores al acero y el aluminio incluirían un arancel del 50% al whisky estadounidense. Hasta las bebidas están en medio de esta batalla comercial. La Unión Europea retrasó la implementación del primero de esos aranceles, que según el bloque eventualmente afectaría hasta 28.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Lo suspendió hasta mediados de abril con la esperanza de llegar a un acuerdo. Ahora los líderes europeos y canadienses se encuentran en una situación delicada, intentando proyectar fuerza con contramedidas mientras se mantienen la esperanza de dialogar con Trump. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, afirmó que trabajará las 24 horas para lograr un acuerdo con la administración Trump.
Los países que toman represalias se enfrentan a un verdadero dilema. Estados Unidos importa más productos de Europa, China y Canadá de los que les exporta, lo que ha llamado la atención, ha generado una gran crítica de Trump durante mucho tiempo y también limita su capacidad para responder en aranceles de represalia. Es decir, que Estados Unidos en esta situación tiene las de ganar porque es la que recibe la mayor parte de los productos de estos países que quieren tomar represalia. También quieren evitar imponer gravámenes a productos que necesitan y que no pueden obtener fácilmente de otros socios comerciales, es decir, productos estadounidenses en el área fundamentalmente de la tecnología. Los países que toman represalias contra Estados Unidos se arriesgan además a agravar sus propios problemas económicos, afirmó Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York. Es como meter la cabeza en la boca de un león, sentenció. No hagan eso, recomendó el experto. Europa está sentando las bases para una respuesta novedosa que podría afectar a Estados Unidos, donde más le duele su superioridad en la exportación de servicios. Pero eso está naturalmente por verse en las próximas semanas. Entre tanto, para que ustedes vean cuál es el impacto que está teniendo esta medida de los aranceles a nivel internacional, las autoridades de la nación comunista de Vietnam anunciaron repentinamente un viaje de emergencia a Washington para entenderse con la administración Trump y evitar que el boyante capitalismo vietnamita colapse por los aranceles impuestos esta semana por Estados Unidos. El primer ministro de Vietnam, Ho Duc Phuoc, acompañado de una comitiva de ejecutivos empresariales vietnamitas, anunció un viaje de emergencia a Washington el mismo día en que el presidente Trump anunció el programa arancelario que definió como el Día de la Liberación, que incluía, por cierto, un arancel de 46% a las importaciones procedentes de Vietnam. La delegación vietnamita tiene previsto llegar el domingo y permanecer en Washington hasta el 14 de abril. De allí tiene planeada luego una visita oficial a Cuba. Además de su cargo como viceprimer ministro, el funcionario Ho Duc Phuoc también supervisa el Ministerio de Finanzas y los bancos estatales vietnamitas. Estará acompañado por ejecutivos de empresas vietnamitas importantes como Vietnam Airlines y Vina Capital Group, dos de los grupos más importantes económicos de Vietnam. La delegación espera reunirse con funcionarios de diversos sectores estadounidenses, como la Boeing, por ejemplo, en el caso de la compañía de aviación, y los principales bancos estadounidenses con los cuales Vietnam mantiene una relación fluida. La comunidad empresarial espera que la pronta respuesta del gobierno junto con la visita del viceprimer ministro allane el camino para negociaciones que conduzcan a un acuerdo más equilibrado, aliviando la carga de empresas en medio del difícil panorama comercial actual, informó el Saigon Times ayer. La tasa del 46% de las importaciones desde Vietnam, revelada el miércoles, parece haber sido una sorpresa desagradable en Saigón, que previamente había reducido algunos de sus propios aranceles a las importaciones de Estados Unidos y también prometió comprar más productos estadounidenses para causar una impresión favorable al presidente Trump. Vietnam se encuentra entre los países más dependientes del comercio con el mundo, con exportaciones que equivalen a aproximadamente al 90% de la producción económica y considera a Estados Unidos como su cliente más importante. Las ventas se han disparado desde la guerra comercial que estalló durante el primer mandato de Trump cuando las empresas buscaron reubicarse o salir de China, y Vietnam, por supuesto, se convirtió en una alternativa para la producción destinada a los mercados estadounidenses, como una manera, por supuesto, de evadir cualquier tipo de sanción hacia China. Los consumidores estadounidenses compran aproximadamente un tercio de lo que Vietnam exporta, lo que genera un enorme superávit comercial de más de 123 mil millones de dólares a favor de Vietnam. En otras palabras, el capitalismo norteamericano financiando un tercio de los ingresos
del comunismo vietnamita. La magnitud de los aranceles de Trump contra Vietnam y sus vecinos Camboya, Indonesia y Tailandia, que también buscaban reducir los riesgos aceptando compañías que venían saliendo de China, fue un shock para los analistas. Camboya se vio también afectada por una tasa aún mayor que la de Vietnam, con el 49%, mientras que Indonesia y Tailandia obtuvieron el 32% y el 36% respectivamente. Dada la intensidad de las críticas del presidente Trump a China, las alternativas asiáticas esperaban un trato más indulgente, pero sin duda esta situación va a empujar a estas economías asiáticas a sentarse en la mesa de negociación con Estados Unidos. Una de las empresas particularmente afectadas por estos aranceles es la empresa Nike, que produjo aproximadamente la mitad de toda su fabricación de calzado y el 28% de la ropa que fabrica en Vietnam el año pasado. Las acciones de Nike se desplomaron, por supuesto, en un 13% en las operaciones del mercado ayer. Pero otros competidores de Nike, como Adidas, por ejemplo, también están sintiendo el peso de estos aranceles porque dependen, de la misma manera como Nike, de las fábricas que tienen en Vietnam. Interesante ver cómo los comunistas ahora le van a llorar a Donald Trump para salvar sus economías muy capitalistas. Y en materia inmigratoria, varios análisis están mostrando cómo la suspensión del TPS para los venezolanos tendría un efecto notable en la economía del estado de la Florida, donde residen la mayoría de los venezolanos debido a la escasez de trabajadores. El estatus de protección temporal que ha sido temporalmente restablecido, pero que había sido, por supuesto, suspendido por la secretaria de Estado, Kristi Noem, habría impedido que miles de migrantes venezolanos trabajaran en la Florida, donde los empleos disponibles son mayores que el número de trabajadores que buscan empleo en estos momentos. La pérdida del TPS, han advertido los economistas, podría afectar el mercado laboral del sur de la Florida, especialmente en los sectores de servicios como la construcción, la educación, la salud y la hotelería. El juez Edward Chen de la Corte de Distrito de San Francisco bloqueó el pasado lunes la orden de la administración Trump de que el TPS para los venezolanos debía expirar dentro de 2 días, el 7 de abril. La medida los habría dejado indocumentados, sin permiso de trabajo y en riesgo de deportación. Otros 240,000 venezolanos estaban en riesgo de perder el TPS en septiembre. La administración Trump notificó el martes pasado que estaba apelando ese fallo del juez Chen. Sin embargo, ayer la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía informó que el TPS para los venezolanos se mantendrá vigente en los plazos originales hasta que las Cortes anuncien una decisión final sobre la legalidad de la suspensión del TPS, una medida tomada por la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem. Florida tiene mucho que arriesgar en el debate sobre el TPS. Es el hogar del mayor número de titulares del TPS de los 50 estados, con 295,720 beneficiarios. Alrededor del 60% de este total son venezolanos. El resto, como se sabe, son haitianos, cubanos y nicaragüenses que también tienen una protección del TPS, que ahorita, por cierto, en el del caso de los haitianos, está también bajo amenaza de eliminación. Los economistas han advertido que descalificar a amplios grupos de personas que actualmente trabajan legalmente, como los venezolanos que tienen el TPS, impactará a las empresas que cuentan con ese personal y provocará una mayor escasez de mano de obra en la Florida y potencialmente un aumento de los precios al tener que pagar más dinero para atraer a nuevos trabajadores. Las amenazas de revocar el TPS llegan en un momento en que Florida ya se enfrenta a una escasez de mano de obra sustancial, con 53 trabajadores por cada 100 puestos de trabajo disponibles. Una cifra bastante importante, según datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Un cambio abrupto afectaría a la economía de la Florida definitivamente y cambiaría los negocios
de las comunidades en todo el estado, afectándolos negativamente. En Florida, de acuerdo a los datos de 2022, más del 95% de la población protegida con el TPS tenía un empleo y declaraba al menos en una forma combinada 3.200 millones de dólares en ingresos familiares y 2.600 millones de dólares en poder adquisitivo como consumidores, una economía bastante notable. También pagaron 655 millones de dólares en impuestos federales y estatales, de acuerdo a un estudio de la American Immigrant Coalition, una organización sin fines de lucro con sede en Miami. Y una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para garantizar la seguridad de las elecciones en Estados Unidos, que incluye la exigencia de comprobante documental de ciudadanía para poder votar, similar a un proyecto que está actualmente discutiéndose en la Cámara de Representantes. Está siendo objeto de una demanda de 19 estados que se oponen a esta medida. Si bien el voto de no ciudadanos ya es ilegal, la actual ley no ha podido prevenir eficazmente los votos fraudulentos en elecciones de Estados Unidos, de acuerdo a la administración Trump. La nueva medida ejecutiva del presidente Trump enmendaría la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para exigir a los posibles votantes que presenten un comprobante documental de que son ciudadanos para poder registrarse y votar. La demanda de los 19 estados, todos por supuesto gobernados por políticos demócratas, busca bloquear aspectos claves de la misma, incluidos los nuevos requisitos de que las personas proporcionen prueba documental de que son ciudadanos estadounidenses al momento de registrarse para votar, y también plantea la exigencia de que todas las boletas por correo puedan ser recibidas hasta el día de las elecciones, o sea que la gente pueda votar por correo. Si bien el voto de no ciudadanos ya es ilegal, se han producido numerosos episodios de personas sin ciudadanía que han votado en elecciones recientes o se han registrado como votantes. Es básicamente lo que nosotros hemos visto ya que ha ocurrido en Venezuela cuando la dictadura ha permitido y ha estimulado la participación de votantes fantasmas o de otras nacionalidades como cubanos, por ejemplo, que han votado en varias elecciones en Venezuela sin tener la documentación legal exigida por la Constitución en Venezuela. En el caso de Estados Unidos hay numerosos, como dije, casos, entre ellos el de un estudiante universitario chino que emitió un voto ilegal en el último ciclo electoral de 2024, a pesar de no ser ciudadano. Su voto fue finalmente contado porque las papeletas son secretas y una vez emitido el voto y procesado por un tabulador, es imposible identificar a la persona que lo emitió, pero una investigación determinó que no tenía, a pesar de que había votado, no tenía papeles de ciudadanía. En el estado de Iowa, un inmigrante de nombre Jorge Oscar Sánchez Vázquez fue acusado de registrarse para votar y luego votar ilegalmente el mismo día, 16 de julio de 2024, en una elección especial en un pueblo de ese estado, de acuerdo a la Fiscalía del estado de Iowa. Una auditoría realizada en Georgia, otro estado, en octubre halló 20 extranjeros registrados para votar y casi la mitad de ellos, según de acuerdo a la información disponible, habían votado previamente en una elección. El secretario de Estado de Oregon, otro estado, también halló a 9 extranjeros que habían votado en elecciones anteriores, así como más de 300 también extranjeros que se registraron para votar aparentemente de forma errónea. Mientras tanto, otros 6 extranjeros fueron acusados en el estado de Ohio por presuntamente votar en elecciones anteriores. Los ejemplos son innumerables y preocupantes para las autoridades. Cuando las elecciones se deciden por márgenes muy estrechos, cada voto cuenta y aquí los votos de los no ciudadanos pueden hacer una diferencia, aunque ilegal. Una forma de evitar que esto suceda es exigir, por supuesto, una prueba documental de ciudadanía para registrarse y votar. De esta manera, los que no tengan la ciudadanía ni siquiera pueden inscribirse en el censo electoral. Hasta aquí las noticias.